Te pido la gracia, Señor, y la buena mano, Señor, para ver tus maravillas. Señor, Padre, provéenos un edificio propio, Señor. Ensancha nuestro territorio, mi Dios. Danos tu bendición, Padre. Pon tu mano sobre nosotros, Señor. Líbranos del daño del pecado, Señor, para que no nos toque, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Haznos pescadores de hombres, sembradoras de la palabra de Dios, Señor, a las mujeres. Trae un avivamiento a tu iglesia, mi Dios. Rogamos que tú seas glorificado en este lugar. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Hay muy buenos predicadores hoy, hermanos. Está el hermano, mi cuñado Raúl, conferencista de misiones. Está el evangelista Oscar Nieves, que agarra la verdad del cielo y las baja, hermanos. Pero si no predico yo, entonces, ¿qué estoy haciendo en esta iglesia, verdad? Tengo que predicar. Y es mi placer, hermanos, es mi gozo, amén. Predicar. Y bueno, ahí está recibiendo por ahí su hojita del estudio de hoy, hermanos. Ahí tenemos una foto, hermanos. Ve la foto ahí en la página número 1. Es un tesoro, ¿sí? Ese tesoro significa el temor de Jehová. Ahora, de la vuelta, hay una multitud, ¿verdad? Esta multitud fue en una guerra, hermanos, contra Alemania, que fue la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Sí, están haciendo fila para entrar a orar a un templo, a buscar a Dios. Entonces, es para que sepan qué son esas fotos. La primera es: el temor de Dios es un tesoro. Y la segunda es una multitud en Inglaterra queriendo entrar a la iglesia para orar. Ahora quiero que vayamos a la página 1 y vayamos por favor a Isaías 33:6. Y como lo encuentre, hermano, póngase de pie por favor. Isaías capítulo 33 y el versículo 6. Dice ahí, hermano, vamos a leer, yo leo el 5 y todos juntos leemos el 6. Yo leo el 5 y todos juntos leemos el 6. Si quieres poner el 5 también, mi hermano Ricardo, gracias. Dice: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia, todos juntos. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Señor, le pido que me ayudes, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu Espíritu Santo. Te pido que fluya en mi ser, Señor, que limpie todo lo malo y que fluya en mi ser como ríos de agua viva, Señor, que limpie, que transforme, que empodere, Señor, para tu gloria. Padre, que podamos aprender a tener temor de ti, mi Dios, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Dice el versículo 6: y reinarán en tus tiempos. Está hablando de la salvación de Dios en el tiempo futuro, hermano. Ahorita es el tiempo futuro de esta palabra, pero también nosotros tenemos el tiempo futuro, ¿verdad? Cuando Cristo venga. Dice: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Y quiero hablar, hermanos, acerca del temor, el temor de Dios, el temor de Jehová. Cristo nos ordenó tener temor. Y ahorita voy a explicar qué es el temor de Dios. Bueno, de una vez, ahí está la definición en los apuntes. Es el miedo a perder su presencia, su comunión. Es el temor al alejamiento de Dios en nuestras vidas. No es miedo a Dios que nos aleja de Él, sino un temor de Dios que nos acerca a Él. O sea, no es tener terror de Dios y correr, sino es tener el temor de perder su presencia, de perder su comunión,
¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí? Es diferente, no es que no huyamos para ya no saber de Dios y escondernos de Dios. No le resultó a Adán, hermano, esconderse, ¿verdad que no? Adán tuvo terror de Dios, pero Dios se acercó y le cosió unas pieles y se las entregó para que se vistiera, y le puso una espada ahí al huerto, hermano, para que no entrara, pero para que tuviera también temor de Dios. Encontramos que después Seth comienza a invocar el nombre de Dios, porque Dios siempre está ahí. Dios siempre quiere estar con nosotros, pero nosotros a veces nos alejamos de Él por miedo. Pero Dios no quiere que tengamos terror, quiere que tengamos temor de perderlo, hermano, ¿sí? Temor de perderlo. Mire ahí, hermano, también Mateo 10:28. Cristo nos ordena a tener este temor al Señor en lugar de ya, se le murió la pila. Dios quiere, hermanos, Dios quiere que tengamos este temor. Mire ahí a Mateo capítulo 10 y el versículo 28, dice ahí, y no temáis. ¿Lo ve, hermano? ¿Sí? ¿Sí lo veo o no? Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice, no tengas miedo de las personas, ten temor de Dios. Y ahorita vamos a ver esto, hermano, pero vemos que Él es capaz, el Señor, de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, creo que también debemos tener un temor reverente. La Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Vamos a leerlo nada más porque queremos avanzar en el estudio. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio, todos juntos, hermanos, está en la pantalla. 1, 2, 3. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hasta ahí, hermanos. Entonces, el principio, cuando uno comienza a ser sabio, es cuando comienza a tener el temor de Jehová, el temor de Dios. Mis nietos, mi nieta más chiquita, nunca se ha quemado la mano. La otra vez yo estaba haciendo una carne asada, estaba a todo lo que daba caliente la parrilla, y ella se acercó queriendo agarrar la lumbre. Nunca se ha quemado. ¿Tú te has quemado alguna vez? Le tienes temor al fuego, ¿verdad? Entonces, si tú ya tienes temor de Dios, es porque ya eres sabio, ya aprendiste. El que no tiene temor de Dios todavía no aprende. Un bebé es normal que no sepa, pero nosotros, hermanos, no somos bebés. Y el principio de la sabiduría, tienes temor de Dios y te guardas de muchos males, porque es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Ahora, hermanos, veamos también algunos pasajes que nos hablan de tener temor de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2 y el versículo 12. Veamos lo que dice la Biblia acerca del temor. Dice ahí Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué dice? Ocupaos en vuestra salvación, ¿qué dice? Con temor y temblor. Dice, mira, tu salvación es algo tan precioso, tiene tanto potencial. Perder la comunión con Dios que te da la salvación es tan peligroso que deberías tener temor y temblor de ocuparte en esta salvación que tienes.
La salvación que tienes es algo tan maravilloso, algo que costó tanto, que deberías tener temor de cómo manejar este regalo. ¿Sí, hermanos? Temor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, está atrás, Segunda de Corintios capítulo 7, y el versículo 1, dice Segunda de Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En pocas palabras, si tú no estás limpio, si te contaminas en la carne y el espíritu, corres peligro de no ser santo, corres peligro de padecer por tu pecado, de que Dios desate su ira, de que Dios te castigue con vara, de perder la comunión con Dios. Por lo tanto, perfeccionando, dice al final, la santidad, que dice, en el temor de Dios. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Estamos hablando de tener temor, ¿verdad, hermanos? Y esto nos va a evitar cometer pecados que le ofenden a Él y que nos lastiman a nosotros, por el temor que tenemos de perder su presencia y del castigo que Él nos puede dar también. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole como, hermanos, con temor y reverencia, que dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En palabras mexicanas, hay nanita. ¿Sí, hermano? Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tienes que tener temor de Dios. Otra vez el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. John Bunyan, un predicador bautista y escritor inglés, dijo, el temor de Jehová es su tesoro, o sea, es el tesoro de Dios que comparte con nosotros. Es una joya escogida, dada solo a aquellos que son grandemente amados. Si tú eres una persona temerosa de Dios, yo creo que en parte la mayoría o todos los que están aquí tienen temor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque vienen a la iglesia. Porque somos carne, ¿sí o no, hermanos? La carne nos invita a otras cosas, ¿sí o no? Pero tenemos temor, ¿de quién? De Dios. Vamos a la iglesia. Estoy cansado, ¿no? Vamos a la iglesia. Vamos, porque tenemos que ir. ¿Por qué? Tenemos que ir. Dios nos cautiva a ir y vamos a la iglesia. Eso es tener temor de Dios, hermano. Y el temor de Dios es como una joya escogida del cielo que Dios solamente le da a los que son muy amados. Siéntete muy amado en esta noche, hermano, porque tienes temor de Dios y es un tesoro para ti. Como dije, la definición del temor de Dios es el miedo a perder su presencia, el miedo a perder su comunión, es el temor al alejamiento de Dios en nuestras vidas. No es miedo a Dios que nos aleja de Él, sino un temor de Dios que nos acerca a Él. Y aquí hay unos beneficios que trae el temor de Dios en el creyente. Desbloquea el temor de Dios, el propósito de tu existencia. O sea, hermano, que te abre las puertas a la bendición. El temor de Dios atrae la presencia de Dios, su protección y providencia. Dios está con aquellos que son humildes de espíritu y que tiemblan a su palabra. Dice que Dios mora ahí con ellos
Y el temor de Dios, el que tú tengas temor de Dios, atrae la presencia de Dios a tu vida, su cuidado, su provisión, su providencia, su protección. El temor de Dios es la raíz de todo carácter noble y excelente. Es la raíz de todo carácter noble y excelente. Ese es el temor. Es el fundamento de toda felicidad. Provee los ajustes necesarios para toda la adversidad. Te va mal y quieres renunciar porque estás cansado, estás agotado, estás triste. Pero tienes temor de renunciar a Dios, tienes temor de renunciar a la iglesia, tienes temor de renunciar a las cosas de Dios, aunque estés enfermo, aunque tengas problemas, aunque no te vaya bien en tu trabajo, aunque tengas problemas migratorios, deudas. Tú todavía no avientas ahí la toalla, como dicen coloquialmente, aunque es un mal dicho, y decides hacer algo bueno, porque Dios ajusta las circunstancias y te bendice cuando tú tienes temor de Dios. El temor de Dios puede alargar tu vida, asegura el éxito y la felicidad. El temor de Dios elimina, ¿qué dice? La escasez y asegura un legado para el futuro. Entonces, vamos a ver, hermanos, 3 puntos, y quiero que por favor me ayuden en la pantalla, hermano Moisés. Hermano Samuel, están los puntos. Sí, mira las fotos o no, amigo, porque ya se puso oscuro el panorama. Sí, ok. ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? Ahí está. Pon la primera foto, punto número 1, hijo, por favor. Número 1. El temor de Dios es nuestra salvación. El temor de Dios es nuestra salvación. Mire, por favor. Segundo, Petrona. Es muy potente hoy. Tiene 2 rayitas, espero que no se acaben. Mire ahí Salmo 76:4, hermano. Vamos a la Biblia, por favor. Dice la palabra de Dios: glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Mira el 5, hermanos. Los fuertes de corazón fueron, ¿qué? Despojados. Salmo 76:5. Si no lo encuentran en la Biblia, también lo pueden mirar en la pantalla. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. ¿A tu qué, hermanos? Reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Mira el 7. Tú, ¿qué dice? Temible eres tú. Aquí cuenta Dios cómo le va a los que no tienen temor de Dios. ¿Te acuerdas que Faraón y Egipto no tenían temor de Dios? Así les fue. Dice: tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda ¿qué? Tu ira. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Hermano, hay grandes huracanes hoy en día, ¿verdad? Salió una noticia que todo el cambio climático es por culpa de un judío. Y este judío es Jesús. Dios prometió en su palabra que en los últimos días iban a venir desastres, señales del cielo. Y el mundo se está corrompiendo. Jesús es el causante del cambio climático. Así es. Cuando Él estaba en la tierra, le dijo al mar que se aplacara, y al viento que se aplacara, y a la lluvia. ¿Recuerda, hermano? Y se aplacó.
En el Antiguo Testamento, cuando estaba en sequía, Elías oró y Dios mandó la lluvia. Y bueno, hermanos, entonces veamos el temor de Dios en nuestra salvación. Tenemos temor de Dios, estamos del lado correcto, del lado safe. ¿Sí, hermanos? Mire el versículo 7. Tú, temible eres tú, y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te lavará, tú reprimirás al resto de las iras. Y luego dice el 11, hermanos: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan, ¿qué, hermanos? Ofrendas al temible. Cortará el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Dice el Señor: yo ya me eché a todos aquellos que están contra mí, y ustedes que están alrededor de mí, vengan con un corazón lleno de gracia, vengan como una ofrenda agradable a Dios, a su presencia, porque Él es temible. Y traigan ofrendas al temible. Entonces, el temor de Dios es nuestra salvación. El poder y la ira de Dios nos amonesta a tener temor a Jehová. Mire Hechos capítulo 9, versículo 27. Hechos capítulo 9. Y el versículo 27. Dice: entonces Bernabé. Estamos ahí. Un segundito, hermanos. Hechos. Un segundo, hermanos. Sí, ya casi estoy cerca. Sí, gracias, hermano. Gracias. ¿Qué me dijo 16? Gracias, amigo. Sí, es que lo apunté mal. Sí, Hechos capítulo 16, versículo 27. No sé por qué está ahí, hermano. Hechos 16, 27, dice la palabra de Dios: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa. ¿Y qué dice, hermanos? Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. A ver, ¿cómo encontramos primero al carcelero? Después del terremoto, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo estaba él? ¿Qué tenía? ¿Mucho qué? Miedo. ¿Cómo estaba? Mire, ahí dice en el versículo versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. ¿Y qué? Estaba temblando, ¿sí? Y temblando, ¿qué preguntó? ¿Cómo puedo hacer para hacer? Él temía por su vida, pero también temía por su muerte. Y dice ahí en el versículo 34: y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Primero estaba temblando, pero una vez que tuvo temor, conoció a Cristo, recibió a Cristo, y después estaba como gozoso. ¿Sí, hermanos? ¿Por causa de qué? Del temor de Dios.
Entonces, tú fuiste salvo porque tú supiste que había un infierno, que eras pecador y que necesitaba la salvación. Aceptaste a Cristo en tu corazón y recibiste gozo por el temor de Dios. El temor de Dios, número uno, es nuestra salvación. Hay una historia, hermano, real. En mayo de 1940, el ejército alemán de Hitler estaba a 10 millas de Dunkirk, allá en Inglaterra. Ahí es un puerto que está enfrente de Francia y que lo divide el Canal de la Mancha para los que son europeos, ¿sí, hermanos? Estaba cerquita el ejército alemán. El ejército alemán había atrapado a los ingleses. El presidente Winston Churchill estaba anticipando la peor masacre y tragedia militar de todos los tiempos para Inglaterra. Pero vive el rey, hermano. Vive el rey Cristo, amén. Y en este caso vive el rey de Inglaterra. El rey Jorge VI, en un discurso por radio pronunciado el 24 de mayo de 1940, pidió un día nacional de oración. Dijo él: en esta hora fatídica nos volvemos como nuestros padres antes de nosotros se han vuelto en todos los momentos de prueba hacia el Dios Altísimo. Aquí en el antiguo país he pedido que el próximo domingo se observe como un día de oración nacional. Dice el relato, la historia, que está en Wikipedia, que está en los anales de la historia. Con un solo corazón y alma, humildemente pero con confianza, encomendemos nuestra causa a Dios y pidamos su ayuda. Con la ayuda de Dios no fracasaremos. 2 millones de personas en el Reino Unido acudieron a las iglesias. Ahí está la foto de la gente haciendo fila para entrar a orar. Fotografías muestran miles de personas haciendo fila en la abadía de Westminster, esperando entrando para orar. La reina Guillermina de Holanda, el rey y la reina de la Gran Bretaña, el primer ministro y los miembros del gabinete se unieron a los lords y damas y a multitudes de personas comunes para orar ese día. Y Dios hizo 3 milagros ese día. Número 1, el ejército alemán se detuvo a 10 millas. Nadie sabe por qué Hitler dio la orden que se detuviera. Algunos piensan que fue por una espesa neblina, pero nadie sabe por qué ya no avanzaron. Ahí se quedaron. Ahí está la foto, hermano, de la gente haciendo la fila por orar. Número 2, Dios desde los cielos mandó una tormenta de arena que impidió volar a los aviones alemanes y no pudieron hacer la guerra. Y número 3, el mar se calmó una vez que los alemanes se quedaron parados a 10 millas, que los aviones no pudieron despegar hacia los soldados que estaban encerrados ahí en ese lugar. Entonces Dios calmó el Canal de la Mancha, calmó el mar, para que cientos y cientos de botes entraran y rescataran a 330,000 soldados ingleses. Eso está en la historia, la oración de Winston Churchill, que no era tan buen cristiano, pero en este caso fue comandado por Jorge VI, el rey de Inglaterra. Vive el rey. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Número 1, el temor de Jehová es nuestra, ¿qué? Salvación. Número 2, el temor de Dios es nuestra guía a la bendición. Mire, Salmo 25:12. Salmos 25:12. Dice la palabra de Dios. Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre, y también la mujer, hermanos, hermanas? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Qué dice, hermanos? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Se mira, tú tienes temor de Dios, tú tienes temor de perder su presencia, tienes temor de su castigo, tienes temor de fallar a sus preceptos, estatutos, mandamientos y testimonios,
te guardas del mal porque lo amas, porque lo respetas, porque tienes un temor reverente, entonces Dios te abre las puertas y te muestra el camino que tienes que escoger y te lleva hacia la bendición. Mira otra vez 25:12 de Salmos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Versículo 13, ¿gozará de quién? De bienestar. Y ahí está la definición, hermanos, de bienestar. Por el temor de Dios, Dios te va a mostrar el camino del bienestar, que es el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Es una vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. El hebreo que está ahí, hermano, de la palabra bienestar, te lo puse ahí en letras hebreas y también una traducción más o menos al inglés. Vida placentera, vida buena, excelente, mejor que la de los demás, feliz, próspera, amable, de buen entendimiento, una vida recta por el temor de Jehová. El temor de Jehová te va a llevar a la bendición, te va a llevar por buen camino, te va a llevar con gozo, con paz, te va a llevar con abundancia, dice la palabra de Dios, gozará del bienestar y su descendencia heredará la tierra, bendecirá a nuestros descendientes, gloria a Dios, un camino de bendición para nuestra descendencia. Y mira también versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, hermano. El temor de Dios nos guiará a la presencia íntima de Dios, que es lo que más necesitamos y es lo que más disfrutamos, hermano. Mire, segundo de Samuel 19. Segundo de Samuel 19. Mire lo que dijo Mefiboset cuando le quitaron todas sus tierras, porque David, el rey, como no era perfecto, actuó de manera impulsiva, le creyó las mentirotas a Siba. Pero mira lo que dijo Mefiboset ahí, capítulo 19. Para mí Mefiboset, después de que lo salvó David, se convierte también en un tipo de Cristo para mí. Segundo de Samuel 19, versículo 29. Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Dijo Mefiboset: bueno, tú me das la mitad de la tierra, me habías dado todo, me quitas la mitad, quítame todo. Para mí el gozo, la paz, la bendición, para mí lo que me llena es que el rey ha regresado a su casa. Entonces, el temor de Dios, hermano, te conduce a su presencia. El temor de Dios te conduce a la bendición. Mire ahí también Hechos capítulo 20, versículo 24. Lo mismo expresaba Pablo ahí en el libro de Hechos, hablando lo que verdaderamente le importaba a él. Hechos capítulo 20, versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, ¿cómo dice? Con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Dice: yo no hago caso de nada porque yo tengo gozo de hacer lo que tengo que hacer. No importa nada más, ni siquiera importa mi vida. Mi gozo es la presencia y el ministerio de Dios. Mire Filipenses capítulo 1, 20 y 21. Filipenses, el mismo Pablo aquí, hablando de este sentir que tenía, hermanos, de
lo que le importaba a él. Dice el Señor ahí a través de Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza, versículo 20, Filipenses 1:20, de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que me llena. Entonces, el temor de Dios, número 1, es nuestra salvación. Número 2, el temor de Dios es nuestra guía a la bendición. Y hermano, el bienestar que dice Salmo 25 habla de que vas a estar contento de tu vida, que vas a estar feliz con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu casita, viniendo a la iglesia. Vas a vivir feliz. La vida es corta, pero feliz, porque estás en la presencia de Dios por el temor de Dios. Número 3, Isaías 33:6, por favor. Ya lo vimos hace ratito, pero vamos a terminar con este versículo. Bueno, no terminar, casi terminar con este versículo. Isaías 33:6. Y Dios le llama que es un tesoro, hermanos, el temor de Dios. Un tesoro de Él para nosotros. Un tesoro de Él que comparte para nosotros. Dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, hermanos. Cuando Salomón era joven, dijo, yo no sé entrar ni salir. Señor, dame sabiduría para poder guiar este pueblo. Y dice que Dios le dio sabiduría como nunca nadie más ha tenido en la tierra. Le dio anchura de corazón para saber todo, aún las cosas más difíciles Él podía comprender. Y dice que el temor de Dios, hermano, ahí hay sabiduría, ahí hay ciencia, hay conocimiento, y dice abundancia de salvación. Abundancia de salvación. Ahorita lo voy a aplicar a la iglesia, pero cuando yo me tuve que ir un año a México, hermanos, y era muy difícil regresar, por ahí, hermanos, encontramos una visa, que era una visa de maestro del Tratado de Libre Comercio de Canadá, México y Estados Unidos, donde había una posibilidad de pedir una visa como maestro de seminario, hermano, y apliqué y llegué a Estados Unidos para seguir mi ministerio, así como Dios me lo había prometido, por el temor de Dios. En México yo hice todo lo que tenía que hacer, serví a Dios, aventé todo mi dinero a la obra de Dios, y Dios me regresó a su voluntad. Y me preguntaban, ¿cómo supiste? Eso nadie lo sabe, que hay una visa TN. ¿Cómo lo supiste? Bueno, hermano, y reinarán tus tiempos la sabiduría y ¿qué más? El conocimiento. ¿Y abundancia de qué? Salvación. El temor de Jehová será ¿qué? Hermano, esa tan ancha es una tancita aquí, hermano. Esto está tremendo, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Está tremendo. El temor de Jehová será su tesoro. Gloria al Señor, hermano. Una iglesia temerosa de Dios tendrá sabiduría. Voy a hacer una sala para ver biografías. Voy a poner una carpa para atraer una multitud. Vamos a ordenar las cosas para que la iglesia pueda tener las bases para crecer grande. Ciencia. ¿Y qué más dice, hermano? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Está teniendo invitados y gente salva. Y gloria a Dios, en las calles estamos ganando almas, estamos teniendo resultados, así como en México dicen, la ruta ganó 8 almas allá en tal pueblo, en tal ciudad de México, y en San Diego, California, donde está cerrado, donde es imposible, 8 almas salvas también, gloria a Dios, y visitantes, y abundancia de salvación. Yo dije al pastor,
Yo quiero ver lo que usted ve allá, lo quiero ver acá, porque es el mismo Dios. Pero va a ser con el temor de qué, hermanos? De Dios. Mire bien rápido, hermano, Proverbios 14, 27. Proverbios capítulo 14, versículo 27, dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es ¿qué? ¿Manantial de qué? El manantial. ¿Te acuerdas, mi hermanita, que fuimos a la manantial? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Dónde fuimos? El nacimiento, que es manantial de agua pura, hermano. Entra uno ahí a una roca gigante, una cueva donde está saliendo el agua pura, hermano, que se puede tomar y está llenando todo el río, manantial de vida. El temor de Jehová es manantial de vida. 19:27 de Proverbios, 19:27. Dice la palabra del Señor. Bueno, por ahí, no sé. Pero, hermanos, gloria a Dios, hermano, por el manantial de vida que da el Señor, hermanos, a nosotros y que nos bendice, hermanos. Mira ahí, hermanos, versículo 23, 19:23. El temor de Jehová, que dice, es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Qué más dice? No será visitado del mal. Gloria a Dios, hermano, por el temor de Dios. El temor de Dios nos alejará del peligro del pecado. Éxodo 20:20, y con esto terminamos. Éxodo 20:20. Dice la palabra del Señor: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El temor de Dios es nuestra salvación, es nuestra guía a la bendición. El temor de Dios es nuestro tesoro. 30,000 personas en la fiebre del oro vinieron a California a buscar tesoros a este estado. Muchos de ellos fueron asesinados, murieron, no encontraron un oro falso, fueron asaltados. Pero el tesoro más grande que el oro de California lo tienes tú. El temor de Jehová es su tesoro. Pongámonos de pie, hermanos. Si Dios te habló, ven al altar, hermano, y vamos a hablar con Dios. Si tú le conoces, su magnificencia, su poder, su gloria, cómo Él creó todo, hermano, cómo Él es tan poderoso que sostiene todo el universo. Si te gusta, aquí está el altar para que venga a orar y hable con Dios. Pregunta, hermano, ¿tienes temor de Dios? ¿Tienes temor de Dios? Sí, la enfermedad nos puede matar. La vejez nos puede matar. El hombre nos puede matar. Pero estamos seguros, con Dios tenemos un lugar con Él en el cielo. Y eso nos hace tener ese temor reverente de no perder su presencia, de no perder su paz, el gozo que nos da su presencia. ¿Quién diría, pastor? Yo sé que Dios me mira. Yo sé que Dios conoce mis pensamientos. Yo sé que Dios me observa. Yo sé que Dios me ve en la noche, en el día. Y
yo necesito tener temor de Dios. Me ha faltado ese temor. Pero pastor, ore por mí. Yo necesito ese temor. Ore para que Dios me llene de ese temor, para agradarle a Él, para buscarle a Él, para servirle a Él. ¿Quién levanta su mano? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pastor, yo no estoy seguro que si muero voy al cielo. Y no quiero ir al infierno, pastor. Ore por mí. Alguien levanta su mano, pastor. No quiero ir al infierno, pastor. Ore por mí. Alguien levanta su mano. Ore por mí, pastor. Pastor, yo soy salvo, pero no me he bautizado, pastor, y me quiero bautizar. Quiero ser obediente a Cristo. Alguien levanta su mano, pastor. Me quiero bautizar. Alguien levanta su mano, pastor. Me quiero bautizar. Quiero ser obediente a Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser como el pueblo que no tuvo temor, Señor, sino que insistieron en sus pecados. Señor, ciertamente te hemos fallado, pero Padre, no queremos permanecer como si no existieras, como si fueras un ídolo mudo, Señor, que no haces nada, sabiendo que tú eres vivo y eres fuego consumidor. Ayúdanos a vivir en tu presencia, Señor, y a vivir para ti en un temor reverente. Bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.